Así se vio el primer eclipse de 2011. Fue un eclipse de sol parcial. Estas postales fueron captadas en diferentes lugares de África y Europa. Bienvenidos, esto es Efecto TV Noticias Internacional. Transmitimos en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Mario Alberto León. El Congreso de los Estados Unidos iniciará mañana su periodo de sesiones, encabezada por el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y por el entrante presidente, el republicano John Boehner. En el Senado, los demócratas y sus dos aliados independientes, Bernie Sanders de Vermont y Joel Lieberman de Connecticut, dispondrán de una mayoría de 53 senadores frente a 47 republicanos, mientras los republicanos tendrán 242 escaños en la Cámara de Representantes frente a 193 demócratas. Por lo pronto, los republicanos abrirán en la Cámara Baja 6 investigaciones sobre el desempeño del gobierno de Barack Obama en varios casos, entre ellos las filtraciones de Wikileaks, la crisis financiera, la corrupción en Afganistán, entre otros temas. Por el caso de Wikileaks, es posible que el consejero nacional de seguridad de la Casa Blanca, Thomas Nielsen, y hasta la secretaria de Estado, Hillary Clinton, tengan que comparecer en el Capitolio. Y con el inicio de sesiones empiezan también los dolores de cabeza de Barack Obama, quien tendrá que lidiar con un Congreso hostil que se aplicará a fondo con miras a las elecciones del año 2012. Se le acabaron las vacaciones a Barack Obama. Tras la victoria de las elecciones de medio término de noviembre pasado, la oposición conservadora va a asumir mañana el control de la Cámara de Representantes y aumentará el número de sus bancas en el Senado. A bordo del avión que lo regresó a la realidad después de su estancia en Hawái, Obama anticipó que los republicanos van a dedicar algún tiempo a adoptar acciones para complacer a sus partidarios. Mañana el Congreso va a comenzar sus labores con la promesa de la oposición republicana de recortar miles de millones de dólares en gastos, de intentar revertir la reforma sanitaria, combatir el cierre de Guantánamo y cualquier avance en materia migratoria. Obama exhortó a los máximos líderes republicanos del Congreso, el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, y al líder opositor del Senado, Mitch McConnell, a dejar la política a un lado y a trabajar por el bien común. Pero Mitchell McConnell advirtió que su principal objetivo será impedir que Obama sea reelecto en el 2012. Con imágenes de Reuters, Efecto TV. Y la inmigración es uno de los retos de Washington, con estados abiertamente en contra de los indocumentados que son criminalizados solo por su condición migratoria. A continuación les presento la segunda parte de la historia de mi compañero René Palacios, Leyes antiinmigrantes. ¡Estamos en la lucha! Son varios los aspectos cuestionables que tanto desde el punto de vista ético como estrictamente legal presenta la ley Arizona. Los dos más destacables recaen, a juicio de muchos de los líderes latinos que organizaron las multitudinarias marchas, por una parte en el hecho de que la SB 1070 violenta lo establecido por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que ningún individuo pueda ser molestado en su persona o en sus bienes sin que medie una orden judicial o sin que sea sorprendido en delito flagrante. Y por otra, en el hecho de que la llamada ley Arizona regula una materia que solo es responsabilidad de la autoridad federal. Con esta posición coincidió el propio presidente Barack Obama y por ello promovió acciones legales en contra de la legislación, logrando que un juez federal suspendiera temporalmente su entrada en vigor. Sin embargo, al hacerlo el presidente reconoció que este tipo de iniciativas locales son en gran medida consecuencia de la incapacidad del gobierno federal de atender eficazmente el problema que representa la migración ilegal. Indeed, our failure to act responsibly at the federal level will only open the door to irresponsibility by others. And that includes, for example, the recent efforts
in Arizona, which threatened to undermine basic notions of fairness that we cherish as Americans. A juicio de Clarisa Martínez de Castro, directora de Inmigración y Campañas Nacionales de la organización no gubernamental NCLR, la aprobación de la SB 1070 no solo implicó una irresponsabilidad, sino que fue expresión de un clima antilatino que ha estado presente durante mucho tiempo y que ahora se materializa en una legislación. Si el 2010 resultó desastroso para los intereses de los más de 12 millones de trabajadores indocumentados, el año 2011 no augura nada mejor, ya que de acuerdo con información del Foro Nacional de Inmigración, organización no gubernamental estadounidense especializada en el tema, al menos 7 estados de la Unión Americana estarían impulsando legislaciones similares. Tal es el caso de Georgia, Nebraska, Mississippi, Carolina del Sur, gobernados por republicanos, y de los demócratas Tennessee, Oklahoma y Pensilvania. Por lo demás, la aplastante victoria del Partido Republicano en las elecciones legislativas federales del pasado 2 de noviembre garantizó que al menos durante los próximos 2 años, la defensa de los intereses de los migrantes indocumentados en la Unión Americana sea un auténtico desafío. René Palacios, Efecto TV. Y la mano de obra barata de los indocumentados es un mal necesario para muchas empresas estadounidenses que los políticos de varios estados de la Unión Americana buscan castigar. El problema es similar en todo Estados Unidos. Necesitan a los migrantes, pero los persiguen. Por ello, han surgido iniciativas que buscan emular a la controversial SB 1070, ley antiinmigrante aprobada por Jan Brewer, gobernadora republicana de Arizona, en abril del 2010. Ese es el caso de Georgia, Nebraska, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Oklahoma y Pensilvania. Así, nuevas legislaciones locales o acciones administrativas buscarían en estos estados hacer la vida más complicada a los trabajadores indocumentados. Es el caso de Oklahoma, donde el actual fiscal general ha anunciado su intención de demandar al gobierno federal por los costos administrativos que para su estado representa continuar en la situación de irregularidad en materia migratoria. On immigration, it's been talked a lot about in this campaign. We need an attorney general, and I will be your attorney general, that will sue the federal government to hold them accountable for failing to do their job and not enforcing the border. It is a mandatory obligation. They are failing to do it. It's costing the state of Oklahoma $200 million a year, and I, as your attorney general, will protect your interests there. En Pensilvania, un sector de los republicanos ha anunciado que impulsará en el seno del Congreso en Harrisburg una legislación espejo a la controvertida Ley Arizona. This is about protecting American lives, liberty, and property from illegal alien invaders that are here within our state, stealing jobs, tapping into benefits that they shouldn't be tapping into, and committing other crimes against Pennsylvania citizens, everything from ID theft to murder. En Carolina del Sur, el fiscal general Charles Condon está trabajando para encontrar la forma en que las policías locales puedan arrestar trabajadores indocumentados sin que ello implique violar la legislación federal. Dado que la ley estatal no deja claro si las autoridades locales tienen o no esa autoridad. Aunque guardan algunas diferencias de matiz, las propuestas legislativas en estos estados apuntan en la misma dirección: evitar que los indocumentados lleguen a sus territorios. Para ello, se pretende en Mississippi y Nebraska sancionar a los empresarios que utilicen mano de obra de indocumentados o prohibir que los migrantes sin papeles puedan rentar una casa o beneficiarse de los servicios prestados por el Estado, como educación primaria y seguridad social, que es el caso de Georgia y Tennessee. Con información de René Palacios, Efecto TV. Vamos a una pausa y al regresar los preparativos para una protesta en tren por los maltratados y los maltratos, por supuesto, a los migrantes.